Esto es música, esto es algo para vivir, esto es algo para disfrutar. Y aquí están en nuestro escenario, como siempre, los estudiantes. No, no me mientas, que te han visto el domingo a la noche, caminando con un vanidoso. No me digas que no es la verdad, no mientas más. Quiero que digas si son ellos o tú la que mientes. No me mires así confundida, porque sabes que todo es verdad. No has sido tú, has sido tú. Bajo la lluvia, confiado esperé. Tú no llegaste esta vez. Y mis amigos se reirán porque he sido engañado, pero escúchame bien lo que digo. A comienzos del año 1963, un grupo de jóvenes estudiantes de Curuzú, Cuatiá, que participaban en distintos grupos musicales de la época, deciden formar una misma orquesta juntos. Nacía así el mito. ¿Y cómo nace? Y yo ya tenía ganas de armar algo, y viniendo del Parque Mitre en una motoneta que tenía, que usaba más yo de mamá, que era la propietaria, paro frente a la casa de Roberto Romero. Él estaba sentado en el umbral, en este que podemos ver todavía, de la calle Pueyrredón. Dejo la motoneta, me bajo y comenzamos a hablar, y ahí yo le tiro la idea de que podíamos hacer una cosa más juvenil, porque yo veía que los Diamantes Tropicales, la gran iniciativa del mercedeño Franco, donde actuaba Roberto, donde creo que cantaba Cutú también, pero después Cutú Reguna se va a hacer la conscripción a la Marina, o sea que se ausenta cuando nacen los estudiantes. Y en esa orquesta era más bien de la onda de aquellas que iban desapareciendo en el país, como la Jazz Casino, la Harmony Club, al Mónaco, y esas grandes orquestas con trombones, con trompetas, esas. Y le digo, creo que llegó el momento, teniendo otro grupo un poquito más moderno, que eran las Cinco Monedas, dirigida por un señor Neri en acordeón, Tuna Torres en piano, estaba Pirincho Castro cantando ahí, Lucho Martínez, aquel cardiólogo que lo perdimos en Curuzú, Cuatiá, Yuyo Villalba, eran los que estaba funcionando como moderno. Entonces un poco sé que hice a lo mejor un daño circunstancial de desinflar un poquito las dos orquestas, y armamos los estudiantes y empezamos a trabajar la idea, y ahí fuimos y concretamos. Coincidimos un grupo de atrevidos musicales, porque ninguno estudiábamos, yo he tocado oído desde que empecé mi vida y hasta hoy. Y bueno, y así empezamos. Y Pola Raffo tenía una motito celeste, una motoneta celeste chiquita, y ahí pasaba Pola y frena. Me dice, che Roberto, qué lindo sería hacer una orquestita con los gurises del colegio. Antes de que empezáramos con los estudiantes, yo cantaba en otro grupo. Inclusive estaba integrante de ese grupo, también fue Rubén de Andrea, que era baterista, que se llamaba Neri y las Cinco Monedas. Hace bastante. Yuyo Villalba, la señora Tuna Torres en el piano, Lucho Martínez. Y bueno, yo cantaba. Me parece que ahí empezó todo, y después el Pola, Roberto, me llevaron a... empezamos con los estudiantes, porque Roberto también venía de los Diamantes Tropicales. Estoy casi seguro que fue Pola Raffo junto con Roberto Romero,
que en definitiva fueron los iniciadores de todo esto, ¿no? Hasta ese momento lo que yo hacía era, como hacía la mayoría de los jóvenes de ese momento, folclore, que venía haciendo. Pero siempre me caractericé por un registro de voz medio melódico, así que se dio dentro del folclore mismo, ¿no? Y bueno, me vinieron con la propuesta que, por supuesto, ni dudé. Pero yo tenía una gran amistad con Polita Raffo desde los 9, 10 años y con Roberto Romero porque yo tocaba con él en lo que se llamaba los Diamantes Tropicales, que era una característica de unos 14 músicos aproximadamente. Y un día se le ocurre a Pola, conversando conmigo y con Roberto, creo que más con Roberto, y le dice, ¿por qué no nos dedicamos nosotros, hacemos algo nosotros? Y tocamos música de ahora. Entonces, Roberto le gustó la idea a Roberto, me dice a mí. Había dos grupos musicales en Curuzú. Uno donde estaba Romerito, y que era el que empezó primero, y el líder de la banda era el baterista. No me acuerdo los nombres, pero Romerito estaba tocando allí. Después, mi viejo estaba encargado del hotel que estaba al lado del colegio, y allí había un muchacho de Concordia, creo que era, y él tocaba el acordeón. Y él quería hacer otra banda, una banda también, para empezar para hacer los mangos, me imagino, así al costado. Y entonces yo fui a la selección como baterista, porque aparentemente tenía ritmo, lo que sea, siempre estaba pegándole a las mesas y cosas por el estilo. Entonces las dos bandas se formaron, y creo que lo llamábamos Las Cinco Monedas. Y allí estaba Pirincho, cantaba en ese grupo. Yo era el más chico de todos, yo tenía 14 años, yo estaba en segundo año de la Escuela de Comercio, y era el más chico. Y realmente, bueno, me gustó la idea. La formación inicial era Roberto, el Rubén, Edgardo, el Negro, Pariente, Pola y yo. Los 7. Teníamos un piano que le metíamos como 2 o 3 micrófonos adentro para que suene. Una guitarra esa de folclore, sin micrófono, que tocaba el Negro, y la batería. Esos eran todos los instrumentos. Después cantaba Edgardo, Pariente, y yo. Y Pola era el presentador. En 1963, la orquesta Los Estudiantes hace su debut en el Club Huracán de Curuzú Cuatiá. Los jóvenes músicos iniciaban un camino de éxitos que sorprendería a todos. Tanto amor que llevaste contigo, ¿cómo fue que lo has ido a dejar? Tanto amor, tantos sueños queridos, ¿para qué los quisiste llevar? Y se armó, y sí me acuerdo que debutamos en el Club Huracán, con mucho miedo, porque éramos muy pibes, muy chiquitos, 13 años, 14 creo que como máximo, y fue un éxito total. Me acuerdo que tocamos el primer tema y fue una ovación. Y ahí nació eso. Fue una noche para nosotros muy llena de nervios, te imaginas que teníamos un susto terrible, a pesar de que estábamos acostumbrados a cantar, viste, la zambita y todo eso en el escenario, pero era algo diferente. Te imaginas, cantábamos con un
piano, que no sé si estaba afinado, no me acuerdo, con un micrófono detrás del piano, que era lo único que tomaba el sonido. Una guitarra común delante de un micrófono que tomaba el sonido del aire. Y nosotros, que cuando teníamos que hacer coro, voces, que yo, hacíamos todo en un solo micrófono. Así que te imaginás. Y la gente amó eso igual, así como sonó, que yo me imagino, hoy lo escucharíamos y nos queremos meter dentro de un cajón, ¿te imaginas? Supongo que eso es lo que sonó. Sin embargo, la gente se enloqueció y nos quiso desde ese momento. Yo quería participar, hacer parte de la música y todo eso, ¿no? Así que la batería fue, ese fue como empecé a tocar y después de allí lo demás es historia, ¿no? Los días previos al debut que uno pueda recordar sería el compromiso de los ensayos, de salir lo más ajustado posible. Ya para nosotros era una empresa tomar el conocimiento que decías 1, 2, 3 y empezaba un tema, ya sea un rock and roll, ya sea un bolero, ya sea una cosa. Es comenzar y terminar y que todos esos 3 minutos puedan salir ajustado y de acuerdo al libreto que era el que diseñaba Roberto fundamentalmente y los cantores que llevaban la parte principal. Tocábamos todas las canciones que eran de la edad nuestra, entonces la gente joven, ¿no? Eso es lo que querían, estaban cansados de qué sé yo, del cha-cha-cha, del mambo, lo que sea, ¿viste? Que se tocaba en esa época. Y querían más lo que era contemporáneo. Estaba el twist, estaba el rock and roll. A mí la vida me llevó por otros caminos, pero no me olvido de esa noche, ¿eh? No, fue hermoso. Fue muy, muy lindo. Además, la comunión público-músico es única. Eso se vive solamente el que toca de alma sabe de eso. La comunión público-músico y nos quisieron de entrada, la gente del pueblo nos quiso de entrada. Nos aceptó como éramos, como tocábamos, como cantaban los chicos. Arranca todo esto como una diversión, como pasarla bien, como animar una fiesta para juntar unos pesos, pero nunca, yo creo particularmente que ni uno imaginó lo que iba a significar los estudiantes en la sociedad de Curuzú para la época. Yo creo que caemos en el momento justo, en que se necesitaba una cosa así. Surgieron después otros grupos y demás, pero era como que los estudiantes, y después nos empezaron a llamar de pueblos vecinos, hubo momentos no disponíamos de fecha, y nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando. Realmente nos seguíamos divirtiendo. Nos habíamos hecho 3 o 4 bailes y viste como una chispita empezó a ya nos empezamos a llamar de todo y empezamos a comprar todos los bailes de la zona. De un día para el otro, copamos todo. Éramos la orquesta que cubríamos todos los bailes de todos los pueblos vecinos y ciudades vecinas. Y después no sé qué pasó, que de repente nos encontrábamos tocando en Mercedes, en Casero, en Paso de los Libres, en Goya, en Resistencia. Y vos decís, pero ¿qué pasa acá? Y además era un juego, ¿eh? Yo quiero que vos te des cuenta que era un juego. A nosotros no nos importaba, ni jamás le preguntamos cuánto vamos a ganar, y ganamos mucho, ¿eh? El otro que también paralizaba bailes es Pariente Villa. Cantaba las primeras cumbias que salían, no cumbias como al lado, eran músicas tropicales.
y con un swing. Villita era un chico muy simpático, siempre muy inquieto, siempre muy curioso sobre todas las cosas. Él siempre quería estar, ser parte de algo, participar de una manera u otra, y siempre fue aceptado, porque tenía un carácter genial, ¿no? Y aparte era pícaro, era veloz, ¿no es cierto? Y sí, siempre, me acuerdo muy bien de él, sí. Tenía un swing, bailaba bien, decía bien. No era una voz portentosa, pero una voz muy afinada y que decía muy bien esa onda de tema, ¿no? Pariente se especializaba en la cumbia, tenía algunos temas por ahí específicos que no eran cumbia, que también cantaba él. Sabía comprar una tumba y quinto, ¿no? Pero era tan inquieto, él no podía estar quieto. De tan inquieto que era y nervioso. Era muy divertido, el negro le daba una personalidad muy especial al grupo, ¿no? Y él quería integrar el conjunto. Él se moría por estar con los chicos. Seguramente, no sé, Roberto, seguramente fue Roberto que lo convocó y se fue volando, por supuesto. Con qué amor, con qué pasión tenía para ese conjunto. Recorrieron toda la Mesopotamia, todo alrededor. Eran ídolos en todas partes. Roberto nos hace la propuesta de traerlo con nosotros a Cutú Reúna. Yo lo conocía muy poco a Cutú, pero realmente sumó una voz maravillosa al grupo, ¿no? Indudablemente. Y ella cantaba conmigo en otra orquesta. Y entonces le invito en un momento a cantar a Cutú también. Y el sábado siguiente, ya Cutú entra a la orquesta y ya queda definitivamente. Se quedó definitivamente en la orquesta y se quedó definitivamente en el recuerdo de toda la gente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nosotros tuvimos una playa de cantantes que yo siempre digo son de nivel internacional. Pero Cutú fue muy especial para con la gente, para la gente. Él para con la gente y la gente con él. Curuzú los primeros bailes, Cutú paralizaba los bailes. ¿Qué te quiero decir con esto? La gente salía a bailar, antes no se bailaba todo un tiempo así, como ahora todo, no, se tocaba un tema, se paraba, algunos se sentaban, otros seguían otro tema más. Pero Cutú llegó a tener la capacidad y la habilidad de ponerse a cantar y la gente estaba parada en la pista y se paraban todos y paralizaban los bailes, paraban 15 a 20 minutos así a escucharlo a él nomás, los embobaba, los adormecía. Porque mi padre cuando cantaba expresaba otra forma de canto, no era una cuestión de que se salía algo fingido, porque cada tema musical era que salía de las entrañas mismo. Cuando vos podés observar los videos, las filmaciones, notás desde un momento, de cualquier momento que cuando él lo entregaba de un firme convencimiento y una convicción más notable de la entraña mismo, del mismo hígado, como dice, que sale la voz y lo que entregaba él. Y eso no se nota en muchos cantantes. Y yo creo que eso es lo que supieron apreciar el pueblo mismo. Yo me acuerdo cuando nos acostábamos a dormir a la noche, ¿no? Y Cutú dormía en el living del departamento. Entonces yo le gritaba, che, Cutú, cantate algo. No, dejate hinchar, que se las pelotas, que se yo me decía. ¿Viste? Pero al rato sentía que prendía el encendedor, se prendía un cigarrillo y me cantaba. En la oscuridad, ¿viste? Así, a capela, obviamente, ¿no?
Pero yo soy feliz en el escenario. Yo hago lo que me gusta. Hizo lo que le gustó. Mi padre preparaba su música escribiendo disco en pasta con una púa, levantando y sacando y levantando y sacando, y escribía la letra, y de esa manera iba preparando su música, su repertorio. Era muy exigente en la armonía, era muy exigente en la armonía. Sabía cero de música, pero donde en la armonía había algo que no estaba, a él le molestaba y no le gustaba. ¿Por qué? Porque se acostumbró con Roberto al lado. Era un perfeccionista, era un nato perfeccionista. Este tema es un clásico. Venecia sin ti es un tema que ¿cómo te diría? Es se podría decir que es puede ser, porque en principio esto cantó Edgardo esto, pero la voz de Cutú después lo hizo tan suyo que, y eso tenía que llamarse Cutú Reguna, como que este tema no Venecia sin ti, ¿viste? Porque fue furor este tema. Y en ti no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti
está. Recuérdame desde el primer momento en que te enamoré, desde aquel instante en que te besé, cuando nos presentaron tus amigos. 14 años tenía. Debutó con nosotros en un baile de Monte Casero de 1964. 2 de agosto, el día que él cumplía sus 14 años. Debutó con nosotros en el Club Artesano de Monte Casero. Pero ya también, ya era familia de músicos, ¿viste? Ya tenían esa llama ellos, los Regúnaga. Y en un tiempo, fíjate vos las transformaciones que sufre él, que termina siendo un cantor fantástico con el tiempo. Y ahí ya me reemplazó automáticamente Rodolfo Reguna, o sea que yo esa otra incorporación ya la vi más de afuera. Rodolfo permanentemente estaba con mis tambores, con la batería, haciendo, nos acompañaba, ¿no? Como al plomo que se llamaba, organizar las cosas, y siguió, para fortuna musical de los estudiantes, un gran baterista Rodolfo, donde ni siquiera cantaba en esa época, no le conocíamos como el notable cantor que fue después. Rodolfo era bastante más chico que yo, y él quería tocar la batería. Entonces venía y me preguntaba si podía tocar la batería. Y yo decía, sí, dale, dale. Y el gorrito con las cachetitas esas rosadas, y estaba tan contento y le daba con todo, ¿no? Cuando el Gordo llegó a Corrientes fue como una revolución dentro de los bateristas, ¿viste? Porque él tenía una manera de tocar diferente, tenía un muy buen gusto. Si bien él no cantaba todavía, yo creo que la parte fuerte de él cantando se dio en Mantra. Un batero de aquello, el Gordo, ¿eh? Él iba a casa y tocaba arriba de una almohada, me acuerdo, con los 2 palillos, porque él vivió en mi casa un tiempo, el Gordo, y practicaba en una almohada. Y él me decía, pero ni siquiera era músico conmigo. Mira cuando yo toque con ustedes. Y terminó tocando. Y después triunfó, autor de temas espectaculares, un músico de aquello, el Gordo. Muy querido. Lo tengo muy adentro mío, lo quiero mucho. En lo que era Gardel y Lepera, era en la interpretación. Él era un teatrista o un actor frustrado, no sé cómo decirlo. No frustrado porque nunca intentó ser... Pero él actuaba los temas que cantaba de una manera increíble y después tenía un rango de voz que iba muy arriba y muy abajo. Papi para él decía que la batería, o sea, el ritmo que tenía tío Rodolfo no había otra persona que tenga ritmo, que tenía el manejo del tiempo musical en todo. Yo creo que lo más rico de él era él. Él era un tipo que hablando mal y pronto, se cagaba en la plata, se cagaba en todo, ¿viste? El tipo era él. Era generosísimo. Pasaron 3 años. Decidimos dejar de tocar ya. Se habían pasado 3 años y no nos parecía que ya era mucho. Y se iban. Ya el Gardo se fue a estudiar a Corrientes, el Negro Pedroso también se fue a estudiar a Corrientes, y ya estaba vacío todo. Y un día me encuentro con Charles. Con Charles ya la conocíamos de muchos años, ¿no? Nosotros con Charles tocamos un dúo de pianos en el Cine Colón de Curuzú en el año 1954. Yo tenía 9 y él 11, porque Charles estudiaba piano, era pianista. Y tengo el diario Cultura de 1954, y se la atrasió de los niñitos. Roberto Romero Berecochea y Carlos Horacio Brón. ¿Qué te parece? Charles Brón de pianista. Y entonces después me dice, hace unos años, y me toqué, y nunca más toqué porque tuve vergüenza. Dice, tenía 9 años, y me hizo pasar una vergüenza a mí, y nunca más quiso tocar piano. Pero
Y bueno, y me dice, vamos, Roberto, vamos a armar los estudiantes de vuelta. Él todavía no había entrado nunca. Vamos a hablar. No, le digo, no. No, va. Y bueno, ¿va a tocar la guitarra vos? No, yo voy a tocar el bajo. Porque Charlie también tocaba un poco la guitarra. Vos sabés que mucha gente, el comentario no tiene una mala intención. La gente creía que Charlie era un fenómeno, que era más que Paul McCartney con el bajo. Pero es porque él era así, vendía una imagen, por supuesto tenía mucho gusto para tocar. Charlie no era un erudito, un fenómeno tocando, pero tenía una imagen, o sea, una imagen para vender y tocando con mucho gusto, con swing. El que más extrovertido era Charles Brown, el que ponía siempre su punto en el final en la orquesta, ¿no? Era el que nos animaba, nos contaba cuentos. Con su manera de tocar y sobre todo con su personalidad, le dio mucho desparpajo, porque Charlie era una persona que permanentemente estaba también haciendo humor y que como nadie se animaba a decir cualquier cosa y tenía una especie de salvoconducto bajo el brazo, porque cualquiera que podía decir las cosas que decía Charlie en el escenario le hubiesen tirado con cualquier cosa, sin embargo el flaco se la perdonaban, esa gente que nace con esa característica, que puede decir cualquier cosa y nadie se enoja. Edgardo y Pedroso se volvían de corriente, porque con el estudio no la iba muy de primera. Ahí se incorpora como baterista el Chicha Arriola, que trabajaba con papá en la publicidad. Él, la persona con más repentización para hacer humor que conocí en mi vida. Más que Toto Alsina, mira que Toto Alsina, bravo. Pero el Chicha Arriola tenía una espontaneidad, una elocuencia para esas cosas tremenda. Chichi Arriola también fue un gran baterista de la Orquesta de los Estudiantes, que terminó de radio operador en LT12 de Paso de los Libres. Acá pasaron por ahí guitarristas excepcionales como Mateo Villalba. Yo entré con mucho temor, ¿no? Aparte de sentirme totalmente emocionado, porque los estudiantes era un peso muy pesado en Curuzú, ¿no? Mateo fue un dotado también, ¿viste? Sí, por eso te digo, el que se cree que los estudiantes fue un maestro, tuvieron varios maestros los estudiantes, eso es indiscutible. Era una banda importante, yo creo que era lo más importante que había en Curuzú. Ya venían arrastrando, tenían nombre, tenían peso. Por eso te digo de mi nervio, del nerviosismo de entrar a una prueba con un grupo de esa altura, ¿no? Y debutamos con Charlie en Los Estudiantes y fue un baile espectacular. Ellos tenían como un talento natural, digamos. Lucky se sentaba en la batería y para mí es una maravilla lo que toca. Lucky Alcaraz le dicen Lucky porque yo le bauticé una noche. Se me ocurrió decir, y en la batería, y no me acordé el nombre de Lucky, de Alcaraz, no me acordé. Entonces, Lucky Alcaraz. Y nunca más se sacó el Lucky Alcaraz. Bueno, yo tengo un aprecio muy especial por Lucky, por la familia de Lucky también. Son una familia que yo quiero mucho. Lucky nunca tocó la batería como baterista. Lucky tocaba música con la batería. Lucky es un enamorado del canto, de la música en sí. No es un tipo que está para... No, es un baterista que toca música. Esa es mi definición de Lucky. Fue el último baterista que tuvo Los Estudiantes, digamos, ¿no? A mí me propuso Roberto Romero. Fue en el año 1967 para que vaya, integre y toque en los bailes de carnaval que se hacían en el Club Belgrano. Albedo Amarilla, que cantaba muy bien, que yo le envidiaba porque tenía una guitarra Hastron 335, una roja así, y era el ideal de tocar, de todo músico, tocar una guitarra de esa, hasta que en algún momento llegó la
la posibilidad de tocar. Toto tenía una impostación que llegaba muy alto, muy arriba. Era un artista en todo sentido. O sea, era un tipo muy espontáneo y tenía un arte, pero en las cosas que hacía, era genial. Nosotros, ya te digo, en la fiesta, Navidad y Año Nuevo que nos encontrábamos en Villaguay, yo me sentaba al lado de él siempre, para escuchar las cosas de Toto, los cuentos, ¿viste? Un personaje. Era muy querido, muy querible. Era una persona muy luminosa, era muy brillante, una cosa que llamaba la atención en cualquier lado, siempre Toto era. Toto es un caso, ¿no? Porque empieza Toto, estaba cantando con nosotros, pero le costaba integrarse. Él mismo se achicaba, porque él tenía mucha admiración por Cutú. Y se unibulaba, y pues, parece que la presencia de Cutú medio que la achicaba. No porque él no tenía condiciones, sino porque Toto, aparte tenía mucha formación musical. El padre, la madre de Toto era maestra de cantores y músicos años en Villaguay. Y el Toto también traía esa formación. Y la primera guitarra eléctrica que yo toqué me la prestó Toto Alsina, que algo fue en Curuzú, tanto musical como artísticamente, ¿no? Él me prestó, porque era muy generoso Toto, toca negrito, yo sé que vos la vas a cuidar. Él me prestó una que él tenía, yo hasta el día de hoy tengo grabado el olor de esa guitarra. Roberto es un ser tocado por la varita mágica de Dios. Y es tan humilde. Evidentemente muchos crecieron al lado de Roberto y él creció siendo un genio. Roberto no tiene estudios de piano. Roberto es un autodidacta. Eso es importante. A él nadie le enseñó a tocar el piano. Él nació para tocar el piano, teclado y todas las cosas. Toca guitarra también. O sea, es una persona que tiene su don natural de músico. Y además de eso, creativo en cuanto a cómo encarar un tema. Nosotros jugábamos con Maradona. Es decir, yo con Roberto nos entendíamos sin mirarnos. Prestándole atención a lo que hace y a la manera en que organiza y a la manera en que preparaba los temas y los arreglos. Es realmente ver un tipo una persona que realmente nació para eso y con un don especial. O sea, porque uno puede aprender a tocar de oído, pero tenés que tener oído, poder imaginativo y también creativo. Y eso Roberto lo tiene, sin ninguna clase de duda. Es una persona que si uno hace abstracción de lo demás, a veces cuesta. Yo me acostumbré, pero si hace abstracción de lo demás y escucha los arreglos y el acompañamiento que le hace Roberto a cualquier cantante que esté, es una maravilla. Ahora, un ser dotado con una genialidad. O sea, cantar con Roberto es una cosa única, ¿viste? O sea, Roberto te lleva a un mundo, a un lugar donde vos podés expresar y cantar. Yo me imagino, yo me pongo en la situación de ellos, no en desmedro de los demás, sino que lo que produce Roberto a veces con el piano. Te digo Roberto, no en desmerecer tampoco los otros integrantes. Yo te hablo como cantor, digamos, como cantor que he grabado cosas también con él. Roberto te saca el mejor canto, digamos, la mejor cosa. Y me imagino que Cutú, el Toto, Aceves, le habrá pasado lo mismo seguramente. Te dan ganas de cantar, digamos. Todos girábamos en torno a Roberto. Si no estaba Roberto haciendo la parte musical, nuestro canto no servía.
no servía de nada. Iba a ser uno más del montón. Eso hay que reconocerlo, yo lo reconozco. Siempre para mí los estudiantes es Roberto y nosotros. Él después habla también, dentro de su humildad, de que los estudiantes éramos las voces, pero no pasa. Bueno, nosotros teníamos una conducta de que ensayábamos de lunes a viernes, siempre y cuando no exista baile los días viernes, porque había oportunidad que teníamos viernes, sábado y domingo. Se ensayaba mucho, siempre bajo la batuta de Roberto, ¿no? Se ensayaba mucho porque era el tiempo de que las canciones populares salían a diario, ¿no? Había canciones que llegaban de todas partes, más de Italia, ¿no? De la época del cancionero de Italia. Se practicaba las veces que sea necesario, no era que sacábamos más o menos y tocamos, no. No existía, de lo que yo veía no existía el más o menos, digamos, para los estudiantes. Nosotros sí, en el caso de los brujos que veníamos atrás, sacamos el tema y ya está, tocamos así como está. La diferencia estaba en ese que no era más o menos y a nosotros por ahí era más o menos. Íbamos cada uno con una canción que, mirá, escuché esto, mirá qué te parece. O Roberto traía la idea, mirá qué le parece esto, querés cantarlo vos, me parece que para tal vez. Él definía, o si no íbamos nosotros con la propuesta. Vivíamos escuchando música, teníamos en esa época los long play, vivíamos escuchando música y cuando algo nos gustábamos sacábamos la letra y a la noche, cuando íbamos al ensayo, porque yo no entiendo gente que tienen que obligarla a ir al ensayo o que llega tarde, nosotros nos peleábamos por ensayar, era un placer ensayar. Nosotros ensayábamos todas las noches de lunes a viernes. Era sagrado. Todas las noches se ensayaba en la casa de Roberto, con la anuencia del vecindario que realmente no tenían una paciencia. El repertorio lo decidíamos medio entre todos, porque el repertorio se hacía en base a temas, algunos temas viejos y temas que iban saliendo en ese momento. La intensidad de lo que se tocaba y el nivel con que se tocaba en los estudiantes, la cosa era diferente. Había que ponerle ganas, mucha ganas y mucho ensayo. Bonitos ojos azules son los que me tienen por ti loco de amor. Ay, ay, azules, azules como el mar. Teníamos un acoplado de 2 ruedas, cargábamos los equipos ahí en el acoplado y los parlantes, los baffles grandes en el portaequipaje que teníamos, ahí cargábamos el resto y nos íbamos todos. Yo recuerdo como presentador más formal a Coco Flores, contratado por los mismos organizadores del baile, seguramente, que tenía una relación, inclusive una correlación amistosa con todo. Después un presentador casi oficial, que yo lo llegué a tener un poquito, también fue Roberto Víctor Retamero. Siempre, además, estuvieron los presentadores que fueron, para mí, fundamentales también. Y, ¿por qué no decir, fueron también parte integrante de todo esto, de toda esta movida, digamos, ¿no? Que al principio fue el Pola ahora hasta 1 año, pero con posterioridad al Pola, después estuvo Coco Flores, Roberto Retamero, una cosa increíble,
que iban a todos lados donde íbamos nosotros, ¿no? Nosotros íbamos, qué sé yo, a Goya y Roberto también iba con nosotros. Íbamos a Sauce y Coco iba con nosotros. Con los estudiantes, en la presentación, empezamos nosotros con Víctor Retamero a ser los animadores de los estudiantes. Y trabajamos varios años con ellos. Yo después dejé un tiempo y siguió Víctor Retamero con los estudiantes. Y siempre las referencias fueron los estudiantes. Aparte fue un grupo exitoso, tenía un cachet, los estudiantes cobraban acá a la altura de cualquier conjunto de que podía venir afuera, ¿eh? Y las disputas que había por los estudiantes entre los clubes por los carnavales, por ejemplo, los estudiantes cobraban muy buena plata, muy buena plata. Nosotros, dice que cobraban tal cosa, nos enterábamos por las comisiones directivas que después decían, pero era éxito asegurado. El club que lo tenían los estudiantes para los carnavales tenía asegurada la presencia, sobre todo de lo que era la juventud y adolescencia. Eso eran incondicionales, éramos incondicionales. Y venían grupos de afuera, grupos brasileros, etcétera, etcétera, pero el poste era que estén los estudiantes. Y te cuento una cosa para dejar bien en claro. Un año no se pusieron de acuerdo ni Curuzú ni Belgrano para hacer los carnavales por la zona de costo, no sé, las que sean. Y se animó el Club San Lorenzo. Ese año todos fuimos al Club San Lorenzo. Me acuerdo que yo trabajaba, ganaba un sueldo y yo ganaba más con el conjunto que en el trabajo. Era extraordinario, el recibimiento en todo donde íbamos, el trato que le daba a los muchachos era extraordinario. Mucha gente conoció Curuzú o conocía las anécdotas de Curuzú, increíble, eso lo comprobé años después. Conocían muchos chistes de acá de Curuzú por los estudiantes. Ahora recuerdo una expresión, por ejemplo, típica curuzucuateña de la época, echar la leva. Bueno, es una expresión inventada ahí, en ese ámbito, ¿no? Dice que el origen era a Edgardo Acebe, porque siempre tenía mucha pinta, qué sé yo, entonces se decía, che, no, levemente nomás, y de levemente pasó a echar la leva. Que vos le explicás y otra gente no entiende, ¿qué es echar la leva? Hacer pinta, hacer facha sería la traducción. Y vos le decías a cualquier cruzugaño echar la leva, sobre todo ese tiempo, y sabe qué significa. O sea que inventaron neologismos, expresiones típicas y propias nuestras de Curuzú. Y la difundieron en otros lugares y esa gente la adoptó también cuando conocieron el sentido. Como dicen los curuzucuateños, tal cosa te decían. ¿Viste? Entonces, evidentemente vos te das cuenta hasta dónde penetraron en los gustos y en la forma, y fueron aceptados porque fundamentalmente yo creo que siempre fueron muy buenas personas, ¿viste? Eso. Nos contrata por $1.000.000. En el diario Cultura salió. Los estudiantes por $1.000.000 a Club Curuzú. Y fue la primera vez que dejamos Belgrano. Así todo, el Belgrano hace los carnavales con conjuntos de Buenos Aires, que trajo 3 o 4 conjuntos. Y a la segunda noche tuvieron que cerrar, ¿no? El Curuzú como todo. No tenía cupo calendario. Pedían, todos los fines de semana si no se tocaba en Curuzú, se tocaba afuera. Me fui metiendo, ganándome la confianza de ellos y pasé a ser el plomo de ellos, digamos, en su momento. Y fui bastante tiempo hasta que creo que se terminó. Tenía la llave de la sala de ensayo, tenía que abrir la sala de ensayo un rato antes, prender los equipos, y ya me dedicaba a afinar la guitarra, el bajo, qué sé yo. Estaba metido en eso, y para mí era tocar el cielo con las manos. Estar en un ensayo de los estudiantes era algo impagable, digamos. Cada tema que hacíamos nosotros tenía un sello de los estudiantes. Es decir, hacíamos temas de otros, temas que estaban muy de moda en ese momento, pero yo creo que cada canción que hacíamos le poníamos un sello propio, y creo que eso fue lo que marcó diferencias. Nunca tratamos de imitar ni de parecernos a nadie, a pesar de que cantábamos cosas que eran muy populares y muy conocidas en ese momento
por cantantes internacionales o nacionales muy reconocidos, cada uno lo hacía a su estilo. Pirincho, Cutú, yo lo cantábamos a nuestra manera y creo que eso fue algo que también marcó diferencia con respecto a otros grupos que trataban de parecerse al original. Y era una versión distinta, y eso le hacía original. No es lo que hoy se llama cover. Los estudiantes no hacían cover. Jamás copiamos a nadie, jamás. Nunca nos permitimos eso. Y eso que había que tener mucho repertorio. Antes las actuaciones eran tres entradas de 1 hora. Había que tener mucho repertorio. Y ninguno éramos copias, no le copiamos ni a los iracundos, ni a los náufragos, ni a nadie. Eran genuinamente arreglos nuestros. Fueron los mejores. Y te digo que nosotros lo teníamos como una referencia. Eso era la característica de los estudiantes, la calidad musical impresionante que tuvieron, ¿viste? Mucha gente de ahora, en esta época, se preguntará ¿por qué hablan tanto de los estudiantes? Y siempre se recuerda de los estudiantes. Y porque fue toda una época. Fueron muchos años. Y todos los años fueron brillantes porque nunca decayeron. Es decir, una historia que siempre fue de éxitos. Siempre fue de éxitos. Y lógicamente que es una maravilla poder contar una cosa como esa. Verlo desde gurises hasta mantenerse en un mismo plano cuando fueron consagrados. Pero consagrados por mucha gente. Era un conjunto que no le envidiaba a ninguno de los mejores de su época en ese momento en cualquier lugar del país. Claro que antes era mucho más difícil poder llegar a ciertos lugares. Ahora cualquiera va. Llegan tantos que, bueno, los estudiantes en su momento estaban para competir con cualquiera o estar al lado en cualquier escenario. Nena, nena, no seas así, quiéreme como yo a ti, entrégame tu corazón, sí. Bonitos ojos azules son los que me tienen por ti loco de amor, ay, ay, azules, azules como el mar. Estábamos más liberados, digamos, ¿no es cierto?, de las ataduras así familiares, queríamos destruir a la mamá, éramos un poco más rebeldes. Y creo que de alguna manera el grupo representaba cierta ilusión de la vida que querían hacer muchos de ellos, o que les interesaba ser parte de esa vida, ¿no? Probablemente porque esos años fueron tan felices, tan sin discordia, especialmente en esa parte del país. La verdad que fue una cosa fuera de serie por una cantidad de motivos, no solo por el tema de la excelencia de sus músicos, sino porque marcaron una época, un estilo. ¿Quién no se acuerda de los estudiantes que haya... ¿Cuántos hijos nacieron con los estudiantes? ¿Cuántos matrimonios se consolidaron? Vamos al baile que los estudiantes están tocando acá a la vuelta en el Curuzú. La pista del Curuzú estaba frente al Cervantes, donde ahora es la casa de Manano Urdapilleta. Y nos fuimos. Y realmente estaban tocando los estudiantes, bueno, llegamos y seguimos bailando, porque nosotros ya habíamos empezado a bailar en lo de Oria y seguimos bailando. Y bueno, la anécdota graciosa es que Zamudio me dice en ese momento, yo me voy a casar con vos. Y le digo, yo era bastante seria y así como soy. Ay, qué falta de respeto, le digo, recién nos conocimos ayer y vos me salí diciendo que nos vamos a casar, pero qué barbaridad. Me molestó. Bueno, seguimos bailando. Y bueno, con los años él me dijo, ¿vos te acordás lo que te dije? Mientras bailamos con los estudiantes ese domingo 21, que me iba a casar con vos, y nos casamos, ¿no? Muchos matrimonios tienen que decir, mira, esto nació con los estudiantes. Era tan sano lo nuestro
Era tan sano. Nosotros dicen es muy raro porque es raro músico que no tome alcohol. Nosotros no tomamos, ni uno tomaba alcohol. Jamás, de los 9, casi 10 años que anduve con ellos, nunca nadie se tomó. Nadie tomaba. Nadie. Una conducta impresionante. Jamás hubo un problema que yo sepa con los organizadores de los bailes, con la orquesta. Nunca. Nunca. Y también pasábamos bien y no tomábamos alcohol, no nos drogábamos y éramos felices y nos divertíamos muchísimo igual. Yo creo que los muchachos a lo mejor por la calle o en otros lugares tomaban, pero mientras estaban con nosotros no. Así es que eran unas fiestas muy sanas, y creo que disfrutamos muchísimo de la juventud con esas cosas simples, que era escuchar música y bailar. En el baile vos estabas tocando y veías a tu papá y a tu mamá bailando, a tu viejo bailando, a tu hermana, es decir, estaba la familia. Entonces era un ida y vuelta permanente con el público. No era el artista, no, éramos uno más de ellos. Vivimos una época, ya te digo, yo creo que fue una etapa casi romántica, ¿no? La época de oro. Y dichoso aquel que lo vivió, que lo pudo vivir y disfrutar. Tómame la mano sin ganar, dime pronto qué destino ves. Los estudiantes realizan su última presentación en marzo de 1975. Han pasado más de 40 años desde ese día y el recuerdo sigue vivo. Mira en mis ojos sin ganar, si el color de sus cabellos ve. Yo creo que es un romance. No, nunca te puedo decir fue un romance, es un romance. Por eso nosotros tuvimos otro integrante más, que fue fundamental en los estudiantes. Capaz el más importante, que es la gente. Para mí, particularmente, los estudiantes fueron el mejor grupo que hubo acá. Creo que fue una de las más grandes bandas de todos los tiempos, ¿no? De todos los tiempos. Sin lugar a dudas. Y te digo, te vuelvo a repetir, vos esta conversación lo tenés con gente de mi edad, de cualquier parte de la provincia o de Entre Ríos, y te van a decir exactamente lo mismo, ¿no? Creo, lo pienso y lo siento así, que aparte específicamente de los integrantes que fuimos los estudiantes, Curuzú fue los estudiantes. Que la gente nos quiso, porque como éramos, nosotros nunca nos subimos al caballo de nada, ¿eh? Los estudiantes, no sé por qué designio especial, tomó un vuelo que ninguno de nosotros imaginó jamás que iba a tomar. Y que se iba a mantener en el tiempo como se mantuvo y como hoy todavía, 50 y pico años después, la gente sigue hablando, se sigue acordando de vos. Es más, te dice, vos eras el que cantaba con los estudiantes. Anteponen a los estudiantes a vos como persona, y no solo acá en el pueblo, hablamos de Mercedes, hasta de Goya, Montecasero, Paso de los Libres, y vos decís, miércoles, increíble el vuelo que tomó todo esto cuando nosotros nos divertíamos, nada más que eso, nos divertíamos. Se llenaban todos de estudiantes y de los que no eran estudiantes, porque así empezó una, no sé, queda grande que yo diga una revolución, pero es como no sé, hicimos un despelote terrible. Pero no me voy a olvidar de la mejor parte de mi vida, que fue la de los estudiantes.
Te digo que casi fue un luto social cuando se separaron los estudiantes. Una cosa que no se puede explicar, es inexplicable eso. Y más a esta altura de mi vida, yo me quiero explicar y todavía no me entra la explicación. No, yo nunca le encontré explicación. Nunca. Yo te digo que a los estudiantes no lo superó nadie, querido. Le superó el tiempo y la vida nomás, nada más. Hace que uno sienta que fue un elegido de algo. Nos tocó a nosotros. Y eso tenemos que agradecer siempre. Uno lo tiene muy presente, no está en el pasado. Creo que permanentemente está dando vuelta a eso, no se nos fue, todo está ahí. La gente que entendió ese mensaje y por supuesto lo disfrutó durante muchísimos años y en distintos lugares. Te puedo decir, puede ser casualidad, puede ser el hecho de que en una generación de jóvenes se encontraron en Curuzú Cuatiá un grupo que logró lo que lograron los estudiantes. O sea que es muy difícil explicar, no te puedo decir técnicamente aprendieron todo, no, fue una cosa natural, que es muy importante. Y hay una obra en el campo sociológico que yo nomás me guardo para mi análisis, pero no tengo inconveniente en decirlo. Yo creo que los estamentos sociales de Curuzú, que como en toda sociedad del mundo los ha habido, la Orquesta de los Estudiantes sirvió de puente para que los muchachos que no estaban aún socialmente, con mucho progreso, fueran lo mismo del que estaba en una posición más especial, ya sea por su nacimiento, por lo que fuere, y se rompieron las barreras. Se encontró un grupo que nunca pensó llegar a lo que iba a llegar. Y da la casualidad o la calidad de que todo eso conformó el grupo de los estudiantes. Pero todo se dio así por generación espontánea, ¿no? Es como si, bueno, la vida, Dios, que yo dijo, los estudiantes tienen que alguna vez nacer acá en esta ciudad, en este pueblo. Yo no te puedo decir en este momento para mí el verdadero valor que tiene el recordar todo esto. Es impresionante, es dentro mío, yo lo puedo explicar para mí. Espero que entiendan lo que están viendo. Con quienes tuve la suerte de compartir esa época, decirle a todos, que los quiero mucho. Cierta noche, en un baile, unos ojos divisé que me hablaban de ternuras y de ellos me enamoré al tenerla en mis brazos arrullados por un swing. Nuestros labios se juntaron en un beso pasional. Y ahora que los años van pasando, mi amorcito sin volver, y yo me acuerdo de los besos que nos dimos
sin saber que en la vida todo pasa.